el ser humano se compone de un cuerpo físico, un cuerpo psíquico y un espíritu. Cada elemento proviene de un sitio diferente. El Dios creador, el primer mundo que crea es el mundo espiritual. El mundo espiritual goza de eternidad. Es eterno, es inmortal. En ese mundo espiritual hay una multitud de espíritus que se dividen y que pueblan este mundo espiritual. De esa multitud de espíritus hay unos que descienden a un nivel inferior del mundo espiritual. Estos espíritus que descienden a un nivel del mundo espiritual se encuentran que gozan de todo lo que es el espíritu, tienen felicidad, tienen paz, pero son ignorantes. Están, diríamos, velados por Maya, por la ilusión, y no se conocen. A este hecho de sentir que no se conocen, que no saben, son felices pero no saben, son virginales totalmente, no tienen experiencia, hay una sensación de felicidad pero nada más. Y sienten la necesidad de conocer. Para conocer necesitan unos vehículos de acción y de conocimiento. El buscar esos vehículos de acción y conocimiento les hacen descender de su estatus de espíritu y injertarse en un cuerpo físico y un psíquico o un alma. Aquí vemos el descenso del espíritu, que es el sueño de Jacob de los ángeles que descienden por la escalera y que hay otros que suben, unos que descienden y otros que suben. Estos espíritus se llaman entidad transmigrante. Y estos espíritus están dotados de un intelecto, pero no conocen. Y necesitan tener la experiencia y poderse conocer. Para eso descienden de nivel y se injertan en un cuerpo físico y un psiquismo. Este psiquismo es el que hará de vehículo para que pueda conocerse lo que es. Este vehículo psíquico es lo que se llama alma. Y este vehículo psíquico, esta alma, tiene una evolución diferente. El espíritu tiene una involución primero y el alma, el psiquismo, tiene una evolución. El primer mundo que crea el creador es el mundo espiritual. El segundo mundo que crea es el mundo psíquico. Y el tercer mundo que crea es el mundo material. El mundo psíquico, lo primero que se manifiesta son oleadas psíquicas del psiquismo colectivo que van haciéndose cada vez más individuales. Primero hay oleadas de psiquismo, por ejemplo, planetario, psiquismo de tierra, psiquismo de una montaña. Poco a poco se va individualizando los psiquismos, van creando diferencia, en características diferentes. Después del reino mineral pasa al psiquismo vegetal. El psiquismo vegetal es todavía colectivo, es decir, el maíz tiene el mismo espíritu, la lechuga tiene el mismo espíritu, todas las lechugas, pero ya hay una diferencia entre las lechugas y el maíz. Ya empieza un principio de individualización. Después, poco a poco se pasa a el reino animal. Primero hay un paso del psiquismo vegetal al psiquismo animal a través, por ejemplo, de las setas, del psiquismo de las setas.
Después, el psiquismo animal al principio es colectivo. Psiquismo del hormiguero, de la colmena, es un psiquismo colectivo. Y poco a poco se va individualizando hasta llegar al animal superior, los animales superiores, que manifiestan una individualidad ya propia. Si tenéis gatos o perros, veréis que cada gato es diferente, un gato de otro. Ya manifiesta unos rasgos individuales diferentes. Después se llega a estos animales que están dotados de instinto, están dotados de pensamiento, están dotados de emociones, están dotados de lo que tiene un psiquismo, lo que tiene un alma. Por eso a los animales se les llama animales, porque viene de ánima. Cuando un animal antropoide es lo suficientemente individualizado, es un vehículo que está capacitado para que el espíritu se injerte en él y pueda conocerse. Cuando hace el intento de injertarse en este cuerpo físico y este psiquismo, el siguiente paso que tiene que hacer el espíritu es controlar el animal, controlar el psiquismo, porque el psiquismo viene de lo animal y entonces está guiado por los instintos, por tendencias ciegas, por todas estas pasiones, todo esto tiene que ser controlado por el espíritu. Y el psiquismo se tiene que someter al espíritu. El ejemplo es el de un guerrero o una guerrera que necesita un caballo y va al bosque a cazar un caballo salvaje. El espíritu caza un psiquismo, un cuerpo físico con un psiquismo. Pero una vez de injertarse, una vez de haberlo cazado, es preciso domarlo para que le sirva de vehículo. Y ahí es donde está la lucha que se tiene que llevar. Porque si no se consigue que el caballo obedezca y se dome al jinete, entonces este intento es fallido. Este intento no sirve. Y el espíritu o el guerrero o la guerrera volverán a cazar otro caballo hasta conseguir un vehículo que les obedezca y que sea su instrumento para lo que ellos necesitan. La función del espíritu es ese trabajo. Porque el espíritu no tiene brazos ni pies, no tiene manos. Es la imagen de una persona que es ciega, que es el psiquismo, y el espíritu no tiene piernas, pero tiene ojos. Es la unión entre el espíritu que tiene ojos y el psiquismo que está ciego. La unión de los dos es lo que se necesita. Cuando la unión del psiquismo con el espíritu se realiza, entonces el psiquismo se convierte en el instrumento del espíritu y automáticamente consigue las ventajas que tiene el espíritu. Es decir, se hace inmortal. Si no se une al espíritu, ese psiquismo sucumbe en la segunda muerte, en la vida post-mortem. Ese es el dilema. Ahora bien, dado que en la tradición en que hemos nacido, que es el cristianismo, se habla de alma solamente, hay que dejar claro que para el cristiano, el musulmán, sobre todo para las religiones semitas, judaísmo, cristianismo, islam, la tripartición se ha perdido. Y cuando se refiere al alma, se refiere tanto al psiquismo como al espíritu juntos, tanto al psiquismo como a la consciencia. Y de ahí puede haber un malentendido y puede parecer que hay diferencias, porque
Si no, no nos podríamos explicar cómo la tradición budista, la tradición incluso judía, hablan de reencarnación o transmigración, y Jesucristo dice que solamente tenemos esta oportunidad, no nos queda más que la salvación o la perdición. Y es porque aquí se refiere a lo que es la individualidad formada por el psiquismo. Por el psiquismo. Si el psiquismo se une al espíritu, entonces atraviesa el mundo psíquico y entra en el mundo espiritual y obtiene la inmortalidad. Si el psiquismo no se une al espíritu, el psiquismo naufraga y llega un momento que sucumbe en un sueño profundo hasta el final de los tiempos, y el espíritu vuelve a intentar conseguir un nuevo instrumento que le sirva para conocerse y para actuar dentro de esta ilusión. Lo que sí que es importante es tener claros los conceptos. Hay espíritu, que es un espíritu que se ha escindido como una parte del espíritu universal, y este espíritu, al separarse de la totalidad, tiene las características del espíritu, es decir, la inmortalidad y la felicidad, la beatitud, la plenitud, pero no sabe. Es ignorancia innata. Esto los hindús le llaman la primera envoltura de uno mismo. Es lo que René Guénon llama la persona. Sabéis que los griegos, los actores de teatro, utilizaban unas máscaras y esas máscaras le llamaban persona. Pues es como la primera máscara de lo que nosotros somos. Esta persona es lo que también se llama entidad transmigrante, que es realmente la que es eterna y que es la que hace intentos continuos de encarnarse hasta que consigue obtener un vehículo que se une a él y que se hace como un centauro. La imagen simbólica es la de un centauro. La parte humana sería el espíritu y la parte de caballo sería el psiquismo. El psiquismo y la persona se han unido y forman uno solo. Aquí, si tenemos claro estos conceptos, que el espíritu hay una involución primero, esta involución viene como consecuencia de la búsqueda de una individualidad que se convierta en una manifestación divina dentro de la multiplicidad de todo. Se necesita que haya un proceso de individualización primero. Para el uno es indiferenciado. Para que haya una multitud de seres es preciso que se produzca una individualización. El espíritu, que es lo que es eterno, desciende, entra dentro del sopor de la ilusión. Es como si se borrara lo que es, siente que existe, siente que se da cuenta, tiene un intelecto ya, y siente que es plenitud, pero no conoce. Y es necesario obtener un instrumento donde poder reflejarse y reconocerse. Y por eso todo el proceso de involución. Una vez que se consigue ese instrumento, comienza el proceso
ascendente. Con el vehículo individualizado comienza el camino ascendente. El psiquismo viene de una evolución, pertenece al reino animal, pero dentro de él también hay aspectos del psiquismo mineral y del psiquismo vegetal, y un cuerpo físico que sea ya lo suficientemente individualizado y que tiene que unirse a este alma, a este psiquismo, como el anillo al dedo. O sea, tiene que encajar perfectamente, como una llave en la cerradura de la puerta. Eso es importante para que sea un vehículo capacitado para que pueda ser utilizado por el espíritu. Por eso que hay la diferencia entre lo que se dice alma y lo que se dice espíritu. En realidad, nosotros, dentro de la ilusión, nuestra naturaleza es espíritu. El espíritu tendría que ser el jefe, dentro de la ilusión, que es la primera envoltura de lo que somos, del sí. Y la primera envoltura significa que está envuelto y por lo tanto es el primer condicionamiento. Ese primer condicionamiento es ignorancia, es limitación. Imaginad que sois libres totalmente, que vuestra percepción es infinita y que de repente os ponen una cámara y que limita todo lo que percibís y que limita toda la sensación que teníais de infinitud. Esa es la sensación que tiene el espíritu y no sabe. Y esa limitación viene dada por la ignorancia. En realidad no se produce, pero es un efecto alucinatorio. Y a partir de ahí surge la necesidad, el deseo, diríamos, es como si nosotros somos de un país o de un mundo y de repente nos encontráramos, estamos en otro mundo, mucho más pesado, mucho más limitado. Aunque no nos acordemos del otro mundo, hay algo en nosotros que añora eso. Hay como una añoranza, una intuición de ese mundo que si se desarrolla, te das cuenta de que tú no eres de este mundo, que tú no perteneces a este mundo. Eso es lo que es todo el proceso que se sigue,